¿Qué tal, estimados hermanos? Que el Señor les bendiga y les guarde a donde se encuentren. Es para nosotros un verdadero privilegio, hermanos, estar delante de la presencia del Señor y delante de la amada iglesia de nuestro amado y bendito Señor. Como cada miércoles, hermanos, estamos dispuestos ya aquí para traer otro consejo más de la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Es hermoso, hermanos, escudriñar las escrituras, hermanos, porque ahí está, es una especie de tesoro que se va descubriendo, hermanos, y mientras más descubre, más tesoro aparece, hermanos. Y esto es lo más glorioso de conocer a Cristo y conocer su palabra. Así es que, hermanos, en esta preciosa tarde ya, vamos a orar para que sea Dios quien guíe nuestros labios en otro consejo más de la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Así es que acompáñenme a orar, hermanos, vamos a orar, vamos a rogarle a nuestro Señor. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, gracias por tanta bondad y tanta misericordia, Señor, que has tenido para con nosotros. Venimos delante de tu presencia en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor, y nos humillamos delante de tu presencia para que seas tú quien limpie nuestros labios y limpie nuestros corazones, Padre de los cielos. Ahora, Señor, yo te pido, Espíritu de Dios, que vengas con poder, Señor, a abrir nuestros labios, a guiarnos, Señor. Y también yo, Padre Santo, te pido que abra los corazones de nuestros hermanos. Te lo pido en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, Señor. Y amén. Otro consejo más de la santa y bendita palabra de nuestro Dios, estimados hermanos. Le hemos titulado en esta ocasión el Valle de las Calamidades Personales. Y voy a repetir el tema, hermanos, de este consejo de la palabra del Señor. Le hemos titulado el Valle de las Calamidades Personales. Todos conocemos lo que es un valle, hermanos, ¿verdad? Geográficamente hablando, lo que es un valle, bien. Muchas veces, hermanos, caminamos hacia allá, muchas veces el Señor nos hace pasar por ahí, como dice el Salmo 23, y aunque ande en valle de sombra o de muerte, ¿verdad? Bueno, el valle de las calamidades personales. ¿Qué es una calamidad, estimados hermanos? Una calamidad es un infortunio. Una calamidad es un infortunio. Una calamidad, hermanos, también es una desgracia. Todo eso, hermanos, reúne una definición, hermanos, de lo que es una calamidad, el valle de la calamidad personal. Calamidad, desgracia o infortunio. También, hermanos, calamidad es un evento trágico en la vida. Un evento trágico en la vida. Y nadie está exento, hermanos, nadie está exento de transitar por este tenebroso valle. Oh, hermanos, vamos a ver a través del consejo bíblico lo que hemos pasado. Lo que ha pasado mucha gente, y usted, estimado hermano, me dará la razón, como en esta época de pandemia y de pospandemia, y de todo lo que estamos viviendo, hermanos, en el mundo, el Señor o nosotros tendremos que pasar por este valle. Ya sea que por un valle de calamidad, hermanos, que es un valle tenebroso. Es un valle tenebroso. Bien. Hace unos días, hermanos, tendrá unos 15 días, encontré una persona que conocimos hace algunos años, hace unos 10 años lo conocimos, hermanos. Y cuando nos encontramos, le dio mucho gusto vernos. Nos saludamos, nos abrazamos. Y nosotros, hermanos, le preguntamos precisamente por sus padres, a los cuales conocíamos. Ellos no han querido aceptar a Cristo, o bueno, no quisieron aceptar a Cristo, esta persona tampoco. Y le preguntamos por sus padres, y le preguntamos también por su esposa. Y él muy tristemente, hermanos, y casi al borde de las lágrimas me informaba y me decía: David, los perdí con la pandemia. Y nos quedamos, hermanos, petrificados, hermanos, al saber esta noticia. Pero no era todo, hermanos, no era todo. Él me dijo, es más. Me decía, yo también estuve a punto de perder la vida en esta pandemia. Me vi gravísimo. Y ando muy triste. Ando muy desanimado. Porque perdí a mis padres. Y no solamente eso, perdí a mi esposa. Y solamente me he quedado con 2 de mis hijos, que son chicos de 10 y 12 años, estimado hermano. Qué triste, ¿no lo cree? Así como lo que le estoy contando, hermano, infinidad de situaciones en la vida, hermanos, han pasado, estuvieron pasando, han pasado y seguirán pasando. Es muy triste el valle de la calamidad personal.
Muchas veces cuando vienen las calamidades, hermanos, a nuestras vidas, como a esta persona que nos contó lo que le pasó en su vida, hermanos, es muy triste. Y él me seguía diciendo, es muy triste, David. Y él se preguntaba lo que se preguntan muchos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esta situación tan trágica por la cual estoy pasando y estuve pasando? Oh, hermanos, el ser humano siempre trata de buscar la respuesta a lo que nos viene en la vida, hermanos. Siempre será así. Siempre el ser humano, hermanos, estará buscando las respuestas de lo que nos viene en la vida. Oh, hermanos, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo del 7 al 11, la palabra del Señor dice así. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo del 7 al 11, dice así la palabra del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, bendito sea el Señor, en vasos de barro, en vasos frágiles, en vasos débiles, como nosotros, bendito sea su nombre, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuidado con la jactancia, ya lo vimos. 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El versículo 11 dice así: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Qué preciosas palabras del apóstol Pablo, hermanos, que estaba haciendo una defensa de su apostolado. Vamos a estudiar, hermanos, acerca de cómo salir precisamente de estos valles tan profundos por las cuales se encaminan, hermanos, muchas veces nuestros pasos en esta vida y van guiando hacia allá. Estaremos ahora hablando acerca del valle de las calamidades personales. La calamidad, hermanos, puede ser económica, sí, hermanos. ¿Cuántos y no cuántos hemos sabido, hermanos, que de un mal negocio quiebran el negocio y se quedan sin nada en la vida, hermanos? El valle de la calamidad puede ser económica, como fue el caso, hermanos, de aquella pobre viuda. Vamos a poner un ejemplo en el Antiguo Testamento, como fue el caso de la viuda que debía pagar una deuda muy grande. Y sus acreedores le presionaban amenazándola con llevarse a los hijos en calidad de esclavos si no pagaba a tiempo. Esta hermosa historia la tenemos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Por ahí está esta preciosa historia bíblica. En la palabra de Dios, hermanos, vemos cómo Dios intervino en esta historia que les acabamos de decir por medio del profeta Eliseo, para que esta viuda tenga más de lo que necesitaba, bendito sea el Señor, y puedas aún cumplir, hermanos, con el compromiso de cancelar sus deudas. Y no solo eso, sino también hacer su propio negocio de compra y venta de aceite, porque ahí acabó la historia, bendito sea el Señor. Qué hermoso es nuestro Dios, que cuando ve una situación así, hermanos, Él está presto a socorrernos. En esta ocasión, estimados hermanos, en el consejo bíblico, en esta ocasión trataremos sobre una persona que cayó en el valle de la calamidad personal, hermanos, como ningún otro en la vida. Las calamidades, estimado hermano, las calamidades pueden ser de diverso índole, como ya dijimos. Ya hemos visto que pueden ser económicas, pero también pueden ser personales, en el sentido que ponen en peligro la vida del que sufre, hermanos. Eso es peligroso. La Biblia presenta una gran cantidad de personas que sufrieron calamidades, hermanos, sí. Calamidades económicas, pero también, hermanos, calamidades personales. Y bendito sea el Señor que salieron bien libradas de ellas. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que nos quiere llevar el consejo bíblico en esta preciosa mañana, esta preciosa tarde. Porque quizá tú, estimado hermano que me estás oyendo, estás pasando por una calamidad personal. Y en esta tarde el Espíritu de Dios te quiere dar el consejo para tu vida. Bendito sea el Señor. En el consejo bíblico de hoy veremos de un caso, hermanos, ahora en el Nuevo Testamento,
a donde tenemos al apóstol a los gentiles, hermanos, el apóstol Pablo. Oh, hermanos, el apóstol Pablo. Dos cosas que vamos a ver, hermanos, para introducción al consejo bíblico sobre la vida del apóstol Pablo. Primero, observemos, en primer lugar, la severidad de sus calamidades personales del apóstol. Y repito, la severidad de sus calamidades personales. Y en segundo lugar, la solución, ¿verdad?, para las calamidades personales. Bendito sea el Señor. Porque recuerda, estimado hermano, que estás pasando por alguna angustia, por alguna calamidad. El Señor siempre tiene una salida ya dispuesta. Bien, primero, en cuanto a las severidades de sus calamidades personales, tenemos dos pasajes bíblicos, ambos en la segunda, hermanos, epístola a los Corintios, o la segunda carta a los Corintios, hermanos, allá en el capítulo 4, versículo 8 y 9. Y vamos a ver, hermanos, la severidad de las calamidades del apóstol Pablo, primero como introducción. Primero, la palabra del Señor dice así, capítulo 4, versículo 8 y 9 de la segunda carta a los Corintios. La voz de Dios dice así, oye bien, hermano. Dice el versículo 8, que estamos atribulados en todo, estaba atribulado en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Oh, hermanos, bueno, la vida del apóstol Pablo no fue un lecho de rosas que digamos, estimado hermano, no. Según este pasaje hermoso de la palabra del Señor, Pablo fue conducido a innumerables veces al profundo valle de las calamidades personales, hermano. El apóstol Pablo fue conducido ahí, a este valle de la calamidad personal. Hermanos, en ese valle, oh hermanos, Pablo se vio, hermanos, en tribulación primero. En ese valle Pablo se vio en apuros, en ese valle Pablo se vio en persecución, hermanos, y en ese valle constante, hermanos, sufrió constantes ataques del enemigo. Y quizá tú que me estás oyendo estés pasando por la misma situación, hermano, porque así son cuando entramos en un valle, en ese valle de la calamidad personal, hermanos, ¿sí? Hay tribulación, hay apuros, hay persecución y constantes ataques del enemigo, hermanos. Por eso, decía yo al principio, tú que estás pasando por alguna calamidad personal, este consejo es para nosotros en el nombre glorioso de Cristo. A ver, un poco más adelante, en la segunda carta a los Corintios, también 4, versículo 12, Pablo, el apóstol, dijo lo siguiente: de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Él dijo así. Con esto Pablo está señalando, hermanos, que todas estas calamidades personales ponen muchas veces, hermanos, en riesgo la propia vida, como la del apóstol. Oh, hermanos, la muerte andaba rondando cerca constantemente del apóstol Pablo, desde luego que sí. Aunque estaba bajo persecución, no llegó a sentirse abandonado. Sin embargo, hermanos, en su propio testimonio del apóstol Pablo, Pablo nunca se dejó dominar por sus calamidades. Y ahí empieza, hermanos, el buen consejo de la palabra del Señor. Tú que estás pasando por alguna calamidad, no te dejes dominar por la calamidad. Pablo lo hizo. Pablo nunca se dejó dominar por sus calamidades personales, porque el texto dice que aunque estaban en tribulación, no llegó a angustiarse. Aunque estaba en tribulación, hermanos, no llegó a apurarse, no llegó a desesperarse, óyelo bien. Aunque estaba bajo persecución, no llegó a sentirse abandonado, desde luego que no. Y aunque estaba derribado, no llegó a sentirse destruido. Esto es muy importante, estimado hermano, porque hemos visto personas, hermanos, atribuladas, angustiadas, que están pasando por el valle de la calamidad personal y lo primero que hacen es abandonarse, sentirse destruidas. La pregunta aquí sería, ¿cómo lo logró el apóstol Pablo? Porque tú de seguro te estás preguntando, ¿cómo lo logró el apóstol? Yo también quiero lograrlo. ¿Cómo lo logró el apóstol Pablo? Bueno, tendremos que esperar un momento por la respuesta. Por lo pronto, hermanos, por lo pronto vemos la seguridad, ¿verdad? La severidad de la calamidad personal en la vida del apóstol Pablo. Vamos a ver cuál severidad fue. ¿Qué tan severo fue, hermanos? Bien, está en la segunda carta a los Corintios,
capítulo 11, versículo del 23 al 27. Ahí está, hermanos, el grado de la severidad, hermanos, del valle de la calamidad en la cual fue pasado el apóstol Pablo en su vida. Está ahí en la segunda carta a los Corintios 11, 23 al 27. La palabra del Señor Jesucristo dice así, versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice el apóstol, yo más. En trabajos abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, dice la palabra del Señor, y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Cómo la ve, estimado hermano? ¿Cómo ve, hermano, la severidad que fue sometido, hermanos, cuando pasó por el valle de la calamidad personal el apóstol Pablo? ¿Cómo ve? Al escuchar el testimonio del apóstol Pablo, estimados hermanos, estoy seguro que habrá llegado a la conclusión, hermano, que usted no ha padecido, hermanos, ni una mínima fracción de lo que padeció Pablo. No, hermanos, examinemos nuestra vida. Hoy en día aparentemente lo tenemos todo. Tenemos transporte, tenemos auto, tenemos que caminar. Si caminamos, hermano, no falta que llegamos en autobús, llegan en avión. Tienen todo, estimados hermanos. Por eso repito, estoy seguro que usted habrá llegado a la conclusión que usted no ha padecido ni una mínima fracción de lo que padeció el apóstol Pablo. Dice que por 5 veces recibió de los judíos 39 azotes, uno menos que 40, ¿verdad? Lo cual era lo máximo que permitía la ley de Moisés y también los romanos para no quebrantar la ley de Moisés. Por posibles equivocaciones, hermanos, en la cuenta de los azotes. Oh, hermano, los azotes eran en la espalda y eran en los costados. Por lo tanto, los judíos se detenían siempre en el número 39. Imagínese, hermano, usted ha sido azotado con varas como él. Esto, hermanos, era de poco consuelo para el azotado, ciertamente, que solamente le faltara un azote, era de poco consuelo. En el Nuevo Testamento no registra detalles de esto más, pero eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. También dice que por 3 ocasiones fue azotado con varas. Oh, hermanos, ¿ha sido azotado con varas? ¿O hemos sido azotados con varas? Una de esas ocasiones, recuerda, fue allá registrado en el libro de los Hechos 16, versículo 22 y 23. Una de esas ocasiones fue cuando estuvo en Filipo, ¿se acuerda? Antes de ser arrojado a la cárcel, de donde fue sacado milagrosamente por el Señor. Sí recuerdan este pasaje de la palabra del Señor. Pero, ¿y las otras 2 veces? Nadie sabe dónde fue ni cómo fue. Pero lo cierto es que fue porque Pablo fue un hombre de Dios. Imposible, hermanos, que él mintiera. Dice además que fue apedreado. Hermanos, fue apedreado. De esto sí nos habla el Nuevo Testamento en el libro de los Hechos. Hermanos, ocurrió en Listra. Después de ser apedreado, Pablo fue sacado de la ciudad pensando que estaba muerto. Hermanos, lo apedrearon hasta morir. ¿Alguien de nosotros ha sido apedreado como él? Hasta dejarlo muerto. La historia bíblica relata, hermanos, que fue cubierto y fue ayudado por los hermanos a salir. Pero rodeándole los discípulos, dice, se levantó y entró en la ciudad. Bendito sea el Señor, hermanos. Fue un hombre severamente castigado, físicamente, hermanos, físicamente. También afirma que por 3 veces ha sufrido naufragio o sufrió naufragio. En el Nuevo Testamento se refiere a un naufragio
en el cual Pablo estaba presente, pero este naufragio ocurrió en su viaje a Roma, unos 3 años después de que Pablo escribió esto que hemos leído en la segunda carta a los Corintios. Estimados hermanos, de modo que no se sabe cómo ni dónde, hermanos, Pablo sufría esa espeluznante experiencia, hermanos, de estar 3 veces náufrago en alta mar. Y así por el estilo, estimado hermano. Usted estará de acuerdo conmigo, estimado hermano, en cuanto a que Pablo fue un apóstol, el que sufrió, ¿verdad?, mayor calamidad personal, superado únicamente por Cristo Jesús en la carne, bendito sea el Señor. Él fue el que padeció más, aún más que el apóstol Pablo, porque él llevó los pecados de todo el mundo. Volviéndole al apóstol Pablo, porque verdaderamente nadie ha padecido tanto como nuestro Señor Jesucristo. Esto explica, hermanos, por qué Pablo estaba en trabajo y en fatiga. Dice la palabra del Señor, si lo leímos, estaba en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Aún una noche y un día estuvo como náufrago en alta mar, dice la palabra del Señor. Oh hermanos, pero ni eso doblegó su espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, y que sea un ejemplo para nosotros, hermanos, que tendremos que sufrir. Sí, estimados hermanos. La única explicación posible es la directa intervención, la mano divina de Dios para cuidarlo y sostenerlo. Como yo estoy seguro que a ti que estás pasando por el valle de la calamidad personal, te sostendrá la mano poderosa de Dios. Hasta aquí hemos considerado la severidad de la calamidad personal en Pablo apóstol. Sin embargo, Pablo siguió firme. ¿Cómo lo hizo? Bueno, consideremos el siguiente punto: la solución a la calamidad personal de Pablo. La clave, estimado hermano, radica en que Pablo tenía un elevado concepto del mismo. No, estimados hermanos, y voy a repetir. La clave radica en que Pablo tenía un elevado concepto ¿de qué? De la grandeza de Dios. Él sabía perfectamente a qué tipo de Dios servía, así como usted, así como yo. Por eso, si estás pasando por el valle de la calamidad personal, al igual que Pablo, acuérdate en oración y en ayuno y ve el concepto de la grandeza que tenemos de un Dios fuerte y poderoso. ¿Cómo soportó todo Pablo? ¿Y cómo puedes soportarlo tú así? La clave radica, y vuelvo a repetir, en que Pablo tenía un elevado concepto de la grandeza de Dios. Igual que usted, debemos de tenerla, igual que nosotros. Tenemos un concepto de la grandeza de Dios. No le servimos a un Dios pequeñito. Por eso yo nunca estoy de acuerdo con los hermanitos que dicen, uy, Diosito. No, hermanos, tenemos un Dios grande, grande, grande y poderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, Pablo sabía que todo eso que estaba pasando, y esto es importante, tú que estás pasando por el valle de la calamidad personal, Pablo sabía que todo eso que estaba pasando no era porque Dios le había abandonado, Es lo primero que piensan, hermanos, en esta pandemia que acabamos de pasar y estamos pasando y aún no hemos pasado, hermanos. Es lo que yo oí de muchos hermanos y de mucha gente, hermanos, que yo estuve atendiendo cuando estuve activo, hermanos. No era porque Dios lo había abandonado o porque Dios le estaba castigando, no, hermanos. O porque Dios se deleitaba en el sufrimiento que estaba soportando el apóstol Pablo, desde luego que no. Pablo sabía que esta situación que vivía, ¿verdad?, eran los vientos contrarios que podía elevarle cual águila a las alturas de una relación más íntima y pura con Cristo Jesús. Y esto es glorioso. Pablo sabía, hermanos, él no se puso a llorar y él no puso a decir, ¿por qué a mí, Señor, me has abandonado? Ya te olvidaste de mí, eres un Dios malo, como hoy oí mucho de eso. No, Pablo no. Pablo sabía que eso que le estaba llegando fuerte a su vida era como los vientos contrarios que podían elevarlo, estimados hermanos, a las alturas de una relación más íntima y más pura con Cristo Jesús. Para eso, hermanos, son los profundos valles, muchas veces de las calamidades.
para que Dios nos eleve, hermanos, por esos vientos contrarios de la calamidad y subamos hasta arriba a la misma presencia en oración y a la relación, una relación más íntima con Cristo Jesús. Para eso son también, bendito sea el nombre del Señor, hermanos. No te desanimes. No nos desanimemos nosotros que estamos pasando muchas veces por situaciones así de calamidades personales. Jamás lo haremos porque hemos aprendido de la palabra del Señor. En estos 17 años que llevamos de conocer a Cristo, Cristo jamás nos ha dejado. Y hemos pasado por situaciones difíciles, muy difíciles. Oh, hermanos, pero al igual que el apóstol Pablo, esas calamidades y esos problemas que han llegado a nuestra vida, los hemos tomado como Él, como vientos contrarios a nosotros, no para sucumbirnos, sino para elevarnos a la misma presencia de una intimidad más fuerte con Cristo nuestro Señor y Salvador. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, hermano, tú que estás pasando por situación difícil, tú que estás pasando por una crisis, oh hermano, no te desanimes, ponte a orar. Y sentirás la misma presencia del Señor y saldrás grandemente bendecido y te darás cuenta que todo esto que está pasando es para elevarte a una relación más íntima con Jesús, con Jesucristo nuestro Dios, y bendito sea su nombre por ello. Ahora, óyelo bien, se dice que cuando un águila quiere retosar en el vuelo, que va planeando bonito, busca una corriente de aire y extiende sus alas y se deja llevar plácidamente por la corriente de aire. Fíjate qué hermoso. En las águilas encontramos, hermanos, una referencia hermosa de lo que acabo de decir. Se dice que cuando un águila quiere retosar el vuelo, quiere planear bonito, ¿verdad? Busca una corriente de aire y extiende sus alas y se deja llevar plácidamente, oh hermanos, plácidamente por la corriente de aire. Pero cuando el águila está en peligro, óyelo bien, y trata de escapar por su vida, busca una corriente de aire contraria y vuela en contra de ella, y esa lo hace, hermano, subir. La corriente de aire contraria a la dirección del vuelo, hermanos, tiene el efecto de elevarla lo más alto, tan alto como sea posible para escapar del peligro, estimado hermano, y así es con nosotros en nuestra vida. Estás pasando por problema, ora a Dios, clama a Él, inclínate a Él, bendito sea su nombre. Ve que todo lo que te está pasando traerá una bendición grande en tu vida. Confía en Dios. Que no se te olvide que tenemos un Dios fuerte y poderoso. Está siendo asolado, está siendo perseguido, está siendo difamado falsamente por falsos hermanos. Hermanos, eso no debe preocuparnos. Si bien muchas veces en nuestra humanidad sentimos el rechazo, pero eso no nos ha importado, porque sobre el hombre está Dios, un Dios todopoderoso. Y recordamos esta enseñanza del águila y buscamos vientos contrarios. Claro que sí, son los rechazos, son los problemas, son las difamaciones, son las persecuciones. Son los ataques muchas veces, la partida de un ser amado, hermanos, son vientos contrarios que nos van a hacer elevar más alto. Bendito sea el Señor como el águila para escapar del peligro. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, así debe ser en nuestra vida. Así deben ser vistas las calamidades personales que muchas veces pasan en nuestra vida, hermanos. Y si nosotros no nos aferramos, hermanos, fuertemente al Señor y le clamamos a Él, hermanos, puedes sucumbir en tu vida espiritual. Hermanos, muchas veces las calamidades personales pasan en la vida del cristiano. Son el viento contrario, hermanos, son el viento que cuando lo sabemos aprovechamos, hermanos, nos remontarán a las alturas insospechadas e íntimas y dulce comunión con el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, hermano. Aprovecha si estamos pasando por calamidad personal, por alguna crisis en nuestra vida. Aprovecha ese viento contrario y entra en una relación íntima con Jesús el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo nuestro Dios, estimado hermano. Tú que estás pasando situaciones así, me han hablado hermanos y gente que no conoce de Dios, está pasando por fuerte depresión. Muchos perdieron seres queridos, hermanos, pero aquellos que conocemos a Dios,
hemos leído la palabra del Señor y aún no conociendo la palabra del Señor, les hemos hablado de Cristo, que deben entregar su vida al Señor. Persona que no conoces del Señor y estás pasando por una situación a ti, debes aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Él traerá gozo a tu vida, será ese viento contrario en tu deprimida vida y te elevará a una comunión más íntima con Jesucristo nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Hermanos, debes recordar solamente esto. Si estás pasando por situación de calamidad personal, hermano, los árboles más fuertes, óyelo bien, los árboles más fuertes no son aquellos que crecen en las quietas hondonadas de los valles y el agua. No. Los árboles más fuertes son los que crecen en las escarpadas montañas, donde el viento es recio, donde la lluvia, hermanos, cae fuertemente, donde la nieve azota con feroz fuerza. Esos son los árboles más fuertes. Bendito sea el Señor. Y Cristo quiere hacer de nosotros un árbol fuerte. Bendito sea el Señor. Que ni el viento ni la lluvia ni la nieve fuerte pueda, hermanos, movernos, sino que permanezcamos firmes y fuertes delante de la gloriosa presencia de Jesucristo el Señor. Es hermoso este consejo, hermanos, para nuestra vida, porque sin duda la situación mundial se va a hacer más fuerte cada día. Fenómenos naturales están pasando, guerras, rumores de guerras, hermanos, calamidades, la economía, las falsas doctrinas. Muchos se verán desorientados. Clama a Jesús, clama al Señor. La pérdida, hermanos, puede haber más acrecentamiento de alguna pandemia, alguna enfermedad que ponga nuevamente en peligro nuestra vida. Pero ahí está Cristo el Señor y debemos confiar en Él. Y cuando llegue todo lo que tenga que llegar, seamos como estos árboles fuertes que Jesucristo quiere que seamos, confiando en Dios. Hermanos, las calamidades personales eran consideradas por Pablo el apóstol como la inclemencia del tiempo que hacía más fuerte el árbol de su vida. Bendito sea el Señor. Esto conmueve mucho nuestra vida, hermanos, porque sin duda, hermanos, hemos visto, hermanos, que han pasado muy fuerte esta pandemia, han estado a punto de morir, pero se han mantenido fuertes. De ellos aprendimos mucho, estimado hermano. Eso acrecentó nuestra fe a nosotros, bendito sea el Señor. Pablo era así. Él tomó, hermanos, este valle de las calamidades como la inclemencia del tiempo que hacía más fuerte el árbol de su vida. Y Dios quiere eso, porque sabe lo que viene más adelante. Cristo ya lo sabe. Jesucristo nuestro Dios ya sabe lo que viene en un futuro lejano y cercano. Él ya sabe todo, bendito sea el Señor. Y Dios quiere prepararnos para hacer árboles fuertes, fuertísimos en Él. Reconocer, hermanos, que tenemos en Cristo el árbol más fuerte. Ir a Él y acogernos a Él, hermanos, y orarle y suplicarle. Pablo, el apóstol, sabía que sus calamidades personales eran el viento que hacía brotar música hermosa de su vida, hermano. Y con eso lo ayudaba al apóstol a mantenerse firme en el valle de las calamidades personales. Hemos visto hermanos así, desde luego que sí. Desde mi infancia yo vi hermanos profundamente arraigados en la fe. Mi primer pastor, mi hermano Lema, nuestro hermano Pedro Cuautle, nuestros pastores, hermanos, siempre han sido gente fuerte espiritualmente. Y nosotros queremos imitar su fe. Y nosotros queremos, hermanos, aprender. Pues aquí está, hermano, la enseñanza. Pablo sabía que sus calamidades personales eran el viento, hermanos, que hacía brotar música hermosa en su vida. Por eso cuando estamos tristes, hermano, la palabra del Señor dice, cante alabanzas. Oh, hermanos, cuánto no lo hemos tenido que hacer nosotros también. Cuando ha arreciado, hermanos, todo esto de estas calamidades en nuestra vida, hermanos, profesional, personal, familiar. Hemos tenido, hermanos, que llorar, pero a la vez que llorar oímos cantos espirituales y cantamos cánticos espirituales, hermanos, y eso trae mucha bendición a nuestra vida, trae paz, trae gozo, trae alegría. Por eso digo que Pablo sabía que sus calamidades personales eran el viento que hacía brotar música hermosa de su vida. Y esto le ayudaba al apóstol Pablo a mantenerse firme en el valle de la calamidad personal. Bendito sea el nombre de Cristo, hermano.
Puede ser que usted en esta hora, estimada persona que me está escuchando y que me va a escuchar posteriormente, puede ser que usted, estimado hermano, estimada persona que me está escuchando, y vuelvo a repetir, estimado hermano, como yo sé que hay muchos hermanos que están pasando por alguna calamidad personal, sea cual sea. Puede ser usted, hermano, en este momento que está en el valle de la calamidad personal. Déjeme decirle, estimado hermano, en el nombre del Señor, que no se desespere, que no se sienta derrotado, porque el enemigo es lo primero que quiere hacer en nuestra vida. Quiere hacernos, hermanos, que nos desesperemos y cometamos errores, nos olvidemos de Cristo, blasfememos aún el nombre del Señor. No lo haga, no lo haga, no se desespere primero y no se sienta derrotado. Mire su calamidad personal como la ráfaga de viento que va a producir una acogedora música en su vida. Yo sé que después de esta calamidad, hermano, Dios nos levantará, nos dará la salida y cantaremos y alabaremos el nombre de Cristo nuestro Dios. Tú que estás pasando por esta calamidad, no te desesperes, ora a Dios, busca el rostro del Señor. No te sientas derrotado. Acuérdate que en Cristo somos más que victoriosos. Bendito sea el Señor. Mire su calamidad, vuelvo a repetir, como la ráfaga de viento que va a producir una acogedora música en su vida. Música que traerá, hermanos, gloria al nombre de Cristo nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Solo así podrá, como Pablo, soportar sus aflicciones y eventualmente Dios mismo le sacará del valle de la calamidad personal, y bendito sea el nombre de Cristo nuestro Dios. Solamente debemos confiar en el Señor. Si tú no conoces de Cristo el Señor, déjame presentarte a un Dios que es todopoderoso. Recordarte que hubo un día que Jesucristo llegó a esta vida y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, entre los cuales estabas tú y estaba yo. Pero llegó Cristo el Señor y extendió sus manos poderosas, y ahora podemos confiar y gozar de su compañía, de su presencia todos los días. No estés solo en esta vida. Busca la compañía más hermosa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Se llama Jesucristo el Señor. Debes venir a los brazos del Señor y entregarte a Él. Bendito sea el Señor. Él quiere darnos vida y vida en abundancia. Él quiere acompañarnos, hermanos, en toda este caminar, en el camino del Señor. Oh, hermanos, yo cuando conocí al Señor sabía y empecé, hermanos, a aprender de que este camino estaba rodeado de espinas y de piedras filosas, ¿sí? Piedras filosas y espinas. Y Dios no me prometió otra cosa. Él me dio calzado para caminar. Él me dio su mano para caminar. Bendito sea su nombre en este camino hermoso del Señor, de Jesucristo nuestro Dios. Por eso tú, persona que me estás escuchando y donde me estés escuchando, recuerda que hay un Dios que te ama y no quiere que caigas en depresión, de desesperación. Cuando el enemigo nos hace caer en esto, puedes cometer errores fatales como suicidio, depresión severa, en la cual es muy difícil de salir. No permitas que Satanás te gane. Por lo contrario, ven a Cristo Jesús. Yo sé que hay muchos hermanos, vuelvo a repetir, que están pasando por situación de desesperación en su vida, debido a los hijos, debido a la esposa, debido a la situación económica, debido a la pandemia, que dejó mucho dolor en la vida. Pero aquí está Cristo nuestro Dios, bendito sea su nombre, y Él quiere darnos esa fuerza, y hermanos, la vamos a obtener en el nombre glorioso de su amado Hijo, de Jesucristo nuestro Dios. ¿Qué le parece este consejo de la santa y bendita palabra de nuestro Dios? Este fue el consejo para hoy, hermano. Yo agradezco al Señor por su infinita misericordia y por su palabra. Persona que me estás escuchando, hermano, que oirás después, hermano, vuélvelo a escuchar. Ora a Dios, pídele al Señor que te dé sabiduría de lo alto. Repítelo con la Biblia en la mano y verás qué hermosa bendición va a traer a tu vida. Este es el consejo bíblico para hoy. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y vamos a dar gracias a nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo,
Gracias te doy, Padre de los cielos, bendito eres, Señor eterno, por la eternidad. Gracias te doy. Gracias te doy, Padre mío, Señor, por tu presencia. Gracias te doy, Señor, porque un día llegaste a nuestra vida. Jamás olvidaremos, Señor, ese momento. Pero también te pido, Señor, ahora por cada uno de mis hermanos que están pasando, Señor, por situaciones difíciles, por ese valle de las calamidades personales, Señor, que tendremos que atravesar, pero ahora, Señor, nos has aconsejado por medio de tu palabra lo que tenemos que hacer, Señor. Nos has puesto ese ejemplo de tu siervo, de tu apóstol, el apóstol Pablo, Señor, para que podamos, Señor, también aprender, Señor eterno. Guarda a mis hermanos que están pasando por situación difícil. Mira aquellos que tuvieron, Señor eterno, Padre bendito, la pérdida, Señor, de algún ser querido, Señor. Y me refiero a aquellas que no conocen, no han entregado su vida a ti, Señor. Tráelos, Señor, a tus plantas benditas para que puedan pronto, Señor, oh Padre Santo, encontrar el consuelo divino en tu presencia. Y por aquellos mis hermanos que están pasando por situaciones apremiantes, Señor, yo te pido, Señor, que traigas paz. Paz, Señor, que solamente tú puedes dar al corazón de aquellos que te amamos, Señor. Gracias te doy por tu consejo, Señor, y gracias te doy por tu palabra y tu compañía, Señor. Quédate con nosotros y gracias por este consejo de la palabra, de tu santa y bendita palabra, oh Dios. Aleluya. Amén y amén, Señor. Gracias a Dios, hermanos, por otro consejo más de la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Como cada miércoles nos disponemos desde temprana hora, hermanos, a traer consejo de la santa y bendita palabra del Señor. Hermanos, Yo Soy Iglesia Éfeso, de la Iglesia Éfeso, de 2 Poniente y 25 Norte, hermanos. Ahí está, hermanos, la iglesia central en la cual, hermanos, recibimos el alimento espiritual. Todos los domingos y prácticamente todos los días. Así es que, hermanos, este fue el consejo de la palabra del Señor. Si estás pasando por alguna situación en tu vida, clama a Dios, ¿verdad? Alaba a Dios en medio de la desesperación, en medio de la depresión. Yo les he contado aquí, hermanos, cómo el Señor me hizo pasar por este valle de la calamidad personal, hermanos, viendo tanto enfermo y viendo tanta muerte en esta pandemia, hermanos, viendo la preocupación de los familiares, hermanos, que teníamos que salir a informarles cómo lloraban, cómo se sentían angustiados, aquellos que no conocían del Señor y murieron y los cremaron, hermano, pues ni siquiera los vieron. Y eso, hermanos, causa mucha angustia en la vida de las personas. Entregarles nada más el cuerpo en un frasco de ceniza, hermanos, fue muy doloroso para mucha gente. Y hubo mucho. Y aún todavía los daños no están cuantificados, hermano. Personales, psicológicos, psiquiátricos, hermanos, sí. Pero demos gloria a Dios, hermanos, que en medio de eso el Señor nos mantuvo firmes cuando pensábamos que íbamos a sucumbir de ver tanta muerte, la muerte de nuestros compañeros de trabajo, muerte de compañeros médicos que conocíamos, hermano, bueno, y sus esposas y algunos hasta sus hijos, hermanos, bueno, fue sin duda, hermanos, Dios nos hizo pasar por ese valle, pero en medio de todo eso estuvo la mano poderosa del Señor. Cuando me sentí a punto de sucumbir, pues me acordé de todo lo que el Señor me ha enseñado a través de su palabra. Y caímos de rodillas a Él y pedimos su ayuda. Y el Señor tan amoroso, hermano, nos mostró, ¿verdad?, su poder. Que Él es el único que nos puede hacer dar fuerza en medio de esta calamidad. Nos levantó, ¿verdad? Y nos hizo, hermanos, salir. Él sabía, hermanos, porque tenía yo todavía un compromiso con muchos pacientes, con muchos hermanos que me hablaban por teléfono, hermano, y el Señor nos dio la fuerza para traer palabra, para orar con ellos, para aquellos que no conocían del Señor, también presentarles a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Después de que ya casi nos sentíamos sucumbir también, llegó Cristo nuestro Dios. Por eso, hermanos, este consejo es tan importante, porque así como el ejemplo que le dije de esta persona muy apreciada para mí que encontramos y que murió sus padres y su esposa, así hay muchos, hermanos, muchos. Y tenemos la obligación, hermanos, de salir, de ayudarlos, de orientarlos, de darles palabra, de traerlos a los pies de Cristo, hermanos. Así es que este consejo de la palabra del Señor es muy importante, hermanos. Vuélvalo a oír, compártalo, hermanos, y yo sé que traerá bendición a su vida, hermanos. Este fue el consejo bíblico para hoy. Y bueno, pues hasta aquí llegamos al consejo. Ya no va a haber otro consejo por hoy, hasta de que 8 días, si Cristo no viene antes. Bueno, quiero mandarle saludo a mi hermana Vero Gil, que muy amablemente nos está escuchando. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde.
Y bueno, pues adelante en el nombre de Cristo nuestro Señor y Dios. A mi hermana Sofía Escamilla, a mi hermana Sofía, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde siempre. Igualmente a todos mis hermanos que nos escuchan y a aquellos que nos oirán después, hermanos que luego nos hablan por teléfono y que están escuchando y que tienen alguna duda, hermanos, nos hablan por teléfono. Que el Señor les bendiga grandemente. Tapia de Ramírez dice aquí, bueno, un saludo para ella. Tapia de Ramírez, ha de ser alguna hermanita por ahí, hermanos, que el Señor le bendiga. Claro que sí, gracias por sus saludos, hermanos, gracias por estar atento a la palabra de nuestro Dios. A mi hermana Cecia López, que el Señor le bendiga, le hemos, hermanos, saludado y la volvemos a saludar, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor bendiga siempre su vida y le fortalezca. Bendito sea el Señor, junto con su familia, bendito sea el Señor. A mi hermano Moy Villegas, le mandamos muchos saludos, mi hermano Moy. Adelante en el nombre del Señor. Da gracias por las oraciones, por su familia, por la familia Villegas Hernández. Hermanos, estamos orando por usted. Seguiremos orando por usted. Bendito sea el nombre del Señor. Y que el Señor lo guarde y lo sostenga. Por mi hermana Elisa Martínez Baez, que el Señor te bendiga, mi hermana Elisa, el Señor te guarde, te dé la fortaleza. La palabra del Señor dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por mi hermana Leo Lozano, hermana, un saludo en el nombre de Cristo nuestro Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y por mi hermana Mariela Sánchez. Mi hermana Mariela, seguimos orando, ¿verdad? Por esa petición. No se nos olvida, seguimos orando. Está en nuestras oraciones, en nuestros ayunos. Que el Señor le bendiga y el Señor le guarde. También vamos a orar por Tapia de Ramírez. Mi hermana pide oración por la hermana Ana María Quirós, de la Iglesia Maranata de Acapulco. Le diagnosticaron cáncer de hígado. Nos vamos a orar para nuestro Señor Jesucristo. No hay nada imposible para Él. Hemos visto tantas cosas en el camino del Señor, hermano. Hemos visto sanar de cáncer. Hemos oído testimonios de hermanos que estuvieron cáncer. Hermanos, cuando oímos cáncer, hermanos, causa muchas veces un impacto en nuestra vida. Pero cuando tenemos a Cristo, hermanos, sabemos que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Hermanos, pero vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? En su infinita gracia y su misericordia, que sea Dios, ¿verdad? Quien extienda su mano poderosa en la vida de mi hermana Ana María Quirós, ¿verdad? Hasta allá, hasta Acapulco, ¿verdad? Y que el Señor, hermano, haga lo que tenga que hacer, que la fortalezca, que la ayude. Está pasando por un valle, por un valle. Y solamente la mano de Dios puede sostenernos. ¿Cuántos, si no, hermanos, vimos en nuestros 30 años de actividad profesional, hermanos, que se le diagnosticaron cáncer? Pero también cuántos no vimos, hermanos, que el Señor sanó de cáncer, ¿verdad? Así es que, hermana, adelante en el nombre del Señor. Yo sé que el Señor va a prosperar su vida, a fortalecerla, a ayudarla en este valle tan fuerte, hermano, y tenebroso. La palabra del Señor dice que aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, ¿verdad? Lo dice el Salmo 23. También mandamos saludo a mi hermana Eunice Hernández, que el Señor le bendiga junto con su familia, que el Señor les guarde, hermano, y vamos a orar por esta petición, hermano, que nos están pidiendo, y la vamos a traer, hermanos, en nuestra lista de oración, porque hay una cadena de ayuno, de oración, y en la iglesia, en donde el Señor también nos permite ministrar su palabra, también tenemos oración los días viernes, hermanos, y así es que también llevamos también las peticiones de ustedes ante el Señor, y yo sé que el Señor va a hacer una obra hermosa en su vida. Bendito sea el Señor. Mire, este consejo precisamente es para eso, ¿verdad? Cuando pasamos por valles, ¿verdad? Por valles tenebrosos, en de la calamidad personal. Pero mire, aprendimos mucho en la vida del apóstol Pablo, y yo sé que esta enseñanza va a ser de gran ayuda para su vida. Bendito sea el nombre de Cristo nuestro Dios. Mi hermana Eunice Hernández, saludos junto con tu familia, que el Señor te guarde. Mi hermana Mariela pide oración por Joshua Cuellar Sánchez. Está hospitalizado, y por salvación por sus padres, ¿verdad? Así es que vamos a orar por estas peticiones, hermanos, y vamos a rogarle a Dios, que sea Dios, hermanos, quien intervenga poderosamente. ¿Cuántas veces no vimos, hermanos? Y vuelvo a repetir, y perdón por ser tan reiterativo, pero es testimonio. No podemos callarnos, hermanos, cuando no conocíamos del Señor, cuando pensamos, hermanos, y renegábamos y blasfemábamos el nombre del Señor, vivíamos sin Cristo.
Y llegaban hermanos precisamente al servicio de urgencias a pedir, les diéramos permiso de pasar a orar por sus familiares. Y nosotros de mala manera lo hacíamos. La enfermera iba conmigo y les decía, déjalos entrar, son fanáticos. Pero hermanos, el Señor ahí nos mostraba que estas personas, hermanos nuestros, hermanos que iban en el nombre de Cristo a orar por los enfermos, hermanos, ellos sanaban. Y ahora que venimos al conocimiento del Señor, ¿cómo no dar testimonio? Que tenemos un Cristo, un Señor que sana, que salva y que sana. Así es que, hermanos, vamos a estar confiando en el Señor, vamos a confiar en Él, hermanos, que Dios hará una obra perfecta en su vida, hermanos, y no solamente en la vida de mi hermana Ana María, sino también por Joyce Acuellar, hermanos, que está hospitalizado. Vamos a orar por ellos, hermanos, en el nombre de Cristo. ¿Me acompañan a orar? Oramos. Amantísimo Dios y Padre Santo, nuevamente venimos, Señor, delante de tu santa y bendita presencia, Señor. Venimos en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús, Señor, para rogarte, para suplicarte, Señor eterno Dios, por la vida, Señor, y la salud de mi hermana Ana María Quirós. Mira, Padre Santo, lo que le han diagnosticado, Señor. Sin duda son diagnósticos fuertes, Padre, para nuestra vida física. Pero ¿quién sino tú, Señor, que eres todopoderoso, Señor? Eres poderoso, Señor, para sanar cualquier enfermedad. Por eso en esta hora, Señor, te pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús, que extiendas tu mano poderosísima y santa, Señor, y toques la parte afectada, Señor eterno, de mi hermana Ana María, Señor. Sánale en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Igualmente te pido por Joyce Acuellar Sánchez, Señor eterno. Solamente tú conoces, Padre, lo que está pasando. Él está hospitalizado, Padre de los cielos. Extiende tu mano poderosa de misericordia, Señor. Sánale, Señor. Sánale en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Yo sé, Padre Santo, que lo harás, Señor eterno Dios, porque confiamos en un Dios vivo de poder, Señor eterno. Yo sé que lo harás, Señor, mi Dios, porque te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Señor eterno, porque yo sé que tú escuchas la oración, Padre bendito, y has escuchado esta petición que ahora dejamos en tus preciosas y santas manos, Señor. Gracias te damos en el nombre bendito y santo de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, Señor. Y amén. Que el Señor le bendiga, mi hermana Ana María. Vamos a estar orando por usted. Y hermanos, yo sé que el Señor la va a fortalecer grandemente. Igualmente por Joyce Acuellar también vamos a estar orando, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bueno, hermanos, ha llegado el fin del programa, el consejo bíblico por el día de hoy. Si Cristo no viene antes, tenemos otra cita, hermanos, dentro de 8 días. Si Cristo no viene antes, el día miércoles nos vemos aquí con otro consejo de la santa y bendita palabra del Señor. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Amén.